Bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Buenas noches. Que la gracia, la misericordia y la fortaleza de nuestro Dios sea con cada uno de sus hijos. Que en esta oportunidad salgamos de aquí aprovisionados con mucho pan del cielo. Meses atrás me vino al corazón tratar este tema, el temor de Dios, una vez más. Sin embargo, el Señor me hizo ver que antes de entrar en este tema debería llevarlos a otros tópicos, los cuales les hablé en las últimas semanas. Y cuando le preguntaba qué debería tratar con ustedes en esta nueva oportunidad, supe que este es el tema, el temor de Dios. La palabra del Señor tiene una muy especial particularidad. Cuanto más la entiendes, más la querrás entender y más la entenderás. Y te darás cuenta que aunque haya avanzado, todavía te falta muchísimo. Y cuando nos percatamos que estamos avanzando en el entendimiento del mismo tema que habíamos estado aprendiendo, el corazón rebosa de gratitud hacia el Señor. Las acciones de gracias se intensifican. Y en momentos así más nos maravillamos con la obra de Dios a favor de sus hijos. Y nuestras bocas prorrumpen en nuevas alabanzas y Dios es glorificado. Recuerden, cada vez que un creyente recibe un poco más de su luz en el entendimiento de su palabra, Dios es glorificado, porque Él es el autor de ese incremento de su luz en sus hijos. Por lo cual, al oír un mensaje bíblico, nunca pensemos, ya eso yo me lo sé. Cuando decimos cosas así, eso es solo una evidencia del poco entendimiento que tenemos del poder de la palabra de Dios actuando en nosotros. Por lo cual, cuando pensamos, eso ya me lo sé, lo que estamos demostrando en realidad es un pobre e inicial conocimiento mental que tenemos del tema. Por otro lado, esta actitud también refleja falta de humildad, entiéndase, orgullo, para admitir que muy poco sabemos y que aún nos falta mucho. En ocasiones podemos decir, aún me falta mucho, pero Dios, que todo lo ve, sabe que en lo íntimo creemos que sabemos mucho. Nunca minimicemos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, inagotables, que nuestro amado Salvador tiene para cada uno de sus hijos que estén hambrientos de conocerlo. Si tu hambre, entre comillas, es la de aumentar conocimientos, lo tendrás. Y eso es fácil. Basta tener un buen vocabulario, muchos libros y voilà. Sabrás mucho y serás un erudito. Pero, esa es la pregunta que cuenta. La palabra se está haciendo viva en ti. Cristo, el Logo de Dios, se deja ver en ti. Dios siempre atenderá a aquellos que tienen hambre de conocer sus caminos, tal como Moisés los conoció en sus 40 años de peregrinaje hacia la tierra prometida. Que nosotros, los de la iglesia del siglo XXI, no seamos como el pueblo de Dios en el desierto, que se contentó con solo conocer las obras de Dios. Nuestro Padre eterno es mucho más que sus obras. No nos contentemos con menos. Oremos. Mi Señor y mi Dios,
Sé que estamos viviendo un periodo de limpieza profunda, de toma de conciencia, a fin de que podamos presentarnos ante ti como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, totalmente separada para ti, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Padre, mi clamor a favor de tu iglesia es que miremos el futuro, no en esta tierra, sino en la eternidad. Que nuestro afán no sean las necesidades y carencias de este breve tiempo terrenal, sino que vivamos con los ojos puestos en la eternidad contigo. Muéstranos lo que a ti te agrada, lo que quieres ver en cada uno de tus hijos. Alúmbranos con tu luz de tal manera que nuestro entendimiento del temor de Dios crezca diariamente en toda tu iglesia. Que hoy encuentres en cada uno de los que oyen un terreno fértil donde la semilla de tu palabra pueda germinar, crecer, dar fruto, para que en todo, Señor, seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, pues sabemos que lo que pedimos de acuerdo con tu voluntad lo tendremos. Gracias, Señor. Amén y amén. En las Escrituras encontramos un pasaje muy repetido por todos nosotros los creyentes, lo sabemos de memoria, y ciertamente es palabra de Dios. Es una tremenda palabra de Dios. Veámoslo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor a que se refiere el texto no es el temor de Dios, sino el temor al hombre, temor a las circunstancias, temor a perder la vida. En una ocasión, un pastor desde su púlpito execró el temor de Dios cuando lo asoció con este verso, diciendo que los creyentes del Nuevo Testamento no tenían temor de Dios. O sea que cuando él leyó, en el amor no hay temor, él lo entiende como temor de Dios. Entonces, si amamos a Dios, ya no hay por qué tenerle miedo a Dios. Él confundió temor reverente de Dios con temor de cualquier otra cosa. El temor de Dios nos es necesario y lo estaremos comprobando a lo largo de todas esas exposiciones. El temor de Dios nos trae libertad espiritual y mayor cercanía a Dios. El temor de Dios es necesario y deseable. Debemos trabajar en él. Ahora bien, temor en el sentido de miedo, pánico, pavor, susto, espanto, nos oprime y nos aleja de Dios. Repito, el miedo, el pánico, el pavor, el susto, el espanto nos oprime, trae opresión a nuestras vidas. Y cada vez que caemos bajo esa opresión oscura, nos alejamos de Dios. El temor mencionado en la epístola del apóstol Juan, primera epístola, debe ser reemplazado por el amor de Dios. Eso es lo que él está diciendo ahí. Ahora bien, veamos el tipo de temor que no deberíamos tener. Temor del hombre, temor de las circunstancias, temor de perder la vida. Esos tipos de temor ponen lazo. Estos temores llevan y llevarán a muchos a negar al Señor. Proverbios 29 y 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es el temor que lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entiéndase, en la confianza en Dios. Romanos 8:28, otro texto súper conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto de Romanos 8:28 es el antídoto contra el temor del hombre, contra el temor de las circunstancias y contra el temor de perder la vida por el Señor. Este aprendizaje, repito, es parte de la preparación donde nos está llevando el Señor. No podemos ser movidos por estos temores, solo debemos ser movidos por el temor de Dios. Por esta razón es que aún en las situaciones más difíciles, entiéndase, situaciones económicas, de salud, emocional, familiar, laboral, en todas ellas veamos la mano de Dios trabajando en nosotros. Todavía las palabras del Señor resuenan en los aires eternos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. El problema se da cuando buscamos las añadiduras, buscamos las dádivas antes de buscar al dador. Frente a las situaciones difíciles en cualquier ámbito de nuestras vidas, oremos para que se solucione. Y a veces se soluciona. Pero si nada cambiara, sigamos adorando al Señor y pidiendo lo que nos dé la fuerza necesaria para hacerle frente a todas estas situaciones que Él, Dios, en su sabiduría, las permitió con algún propósito. Tengan presente siempre, Dios no se equivoca. Dios es justo. Lo que Él permite en tu vida, aun cuando tú no entiendas, tiene un propósito. Y la pregunta siempre debe ser, Señor, ¿qué debo aprender de esa circunstancia? ¿Qué debo aprender, Señor? En una conversación de Satanás con el Señor, allá en el libro de Job, estoy en Job 2, 3 a 6. Recuerden que Job fue un personaje registrado en la Biblia. Era un hombre pudiente, que tenía muchas cosas, tenía muchos hijos, tenía para su época todo lo que era riqueza en aquella época. Y un día sucede lo que voy a leer. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Yo quiero resaltar la descripción que Dios da de Job. Ni siquiera nos cubre a nosotros, ¿eh? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, mantiene su integridad. Ok, ¿cuántos de nosotros Dios puede mirar y decir: no, este es un hijo mío, una hija mía perfecta y recta? Esta hija mía es temeroso de mí, está apartado del mal y mantiene su integridad. ¿Quién puede decir: yo soy así como Job? Bueno, esa frase de Satanás, palabras de Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, es una realidad. Hay personas que por salvar su vida han entregado padre, madre, hijos, lo que sea. Han matado, han hecho todo lo que le han dicho con tal de que no lo maten. En los países donde persiguen cristianos, y hay mucho, y esa persecución está avanzando acá en el occidente. ¿Por qué muchos reniegan del Señor? Para que no los maten. Ahí se une una mezcla de temor al hombre, temor a la circunstancia y temor de perder la vida.
Ese temor de perder la vida es fuerte. El único que nos puede librar de eso es Dios. Jesús en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si yo permito que Jesús gobierne mi vida, yo tengo esperanza de que un día yo tendré un cuerpo glorificado y estaré con el Señor en la eternidad. Pero Cristo debe crecer en mí. Cristo debe crecer en ti. Porque el Señor Jesús dijo una vez: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No minimicemos estas palabras del Señor Jesús diciéndonos: no, Él realmente no quiso decir esto. Es decir, ¿pretendemos nosotros cambiar las palabras del Señor en un intento de salvar nuestras vidas? ¿De veras que creemos que el Señor se equivoca y nosotros no? Repito, el antídoto para ese tipo de temor de las circunstancias, del hombre, de perder la vida, el antídoto para eso es lo que ya leímos. 1 de Juan 4:8. En otras palabras, ese antídoto es amar a Dios sobre todas las cosas y estar convencidos del amor de Dios hacia nosotros, independiente de lo que nos pueda ocurrir. Muchos miden el amor de Dios hacia ellos por la forma de vida que tienen. Es decir, si todo va bien, Dios me ama. Si todo va mal, Dios es injusto, Dios no me ama, Dios me aborrece y bla, 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 bla. Y por ahí se va. Por eso que la gente busca las dádivas. Tener una casa, tener un carro, tener dinero en el banco, tener abundancia en todo. Ahí sí estoy muy bendecido. Y muchos de los que se creen muy bendecidos han hecho de su Dios las posesiones. Y estas personas se van a quedar. No habrá lugar para personas así. Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. Si tantos han muerto por no negar su nombre, los mataron porque no negaron el nombre del Señor, ¿por qué pensaremos que nosotros somos los privilegiados de Dios? Dios en su justicia no hace acepción de persona y no permite que nada injusto a los ojos de Dios, no a los nuestros, nos ocurra. Si tú tienes por seguro y está orando por eso, que tú puedas siempre ver todo lo que te pasa o te pase como lo que Dios permite para tu vida, que Dios sabe cuál es la razón, que hay un propósito, te podrás permanecer firme. Y por eso no debes estar orando: Señor, no permita que yo nunca niegue tu nombre. Señor, líbrame de negar tu nombre. Y Él, en su justicia, en su amor, en su misericordia, Él nos va a preparar. Y ese es el tiempo de preparación. Y si llegáramos a vivir ese momento, ¿qué sería nuestra vida, físicamente hablando, o Cristo? Que nosotros sin temor pudiéramos decir: Cristo. Repito, en su cuidado hacia los suyos, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, según su óptica, la óptica de Dios, no la nuestra. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Oras por eso? ¿Oras para que Dios te perfeccione en el amor? Entiéndase, que tú puedas crecer en la confianza en el Señor. Y poder decir como dijo Job en un momento en su libro: aunque Él me mate, en Él esperaré. No podremos ser perfeccionados en el amor sin que haya en nosotros temor de Dios. Seamos sabios, los tiempos son malos, debemos de estar preparados para lo que sea que nos alcance, a fin de que en aquel día, si llegáramos allá, nuestra fe no falte, nuestra confianza en Dios permanezca.
firme en Él hasta el fin. Hay otro texto que habla del temor. Temor de muchas cosas, no temor de Dios. Isaías 54:14. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. O sea, cuando leemos ese texto, uno está relacionando. Estará lejos de opresión. O sea, la opresión no me va a envolver. ¿Por qué? Porque yo no voy a temer. Parece una contradicción, porque yo no temeré, pero estaré libre de temor. ¿Por qué? Porque no se acercará a mí. La única manera que yo pueda no temer es estar confiando en Dios, es creciendo en el temor de Dios. Entonces, cuando yo crezco en el temor de Dios, el temor del hombre no me va a tumbar. El temor de las circunstancias tampoco. El temor de perder la vida tampoco. Si estamos orando por eso, y estaremos lejos de opresión, porque esas cosas no nos van a oprimir, no va a ser como si fuera una nube negra cubriéndonos, y que llega un momento casi uno ni puede caminar, es como si tuviera un peso negro en la espalda. Esa es la opresión, y eso viene por el miedo. ¿Cuántas veces por miedo a una circunstancia te acuestas y no puedes dormir? Pasa la noche en vela, cuando amanece tiene un día terrible. ¿Por qué? Por el miedo. Y mientras tanto el Señor sigue hablando. No temas, no temas. Dicen, yo nunca he contado, que la Biblia repite 365 veces, no temas. Eso es un área donde nosotros somos muy proclives a caer. Temer al hombre, temer las circunstancias, temer perder la vida. Todas esas acciones que ejecutamos van en contra de la voluntad de Dios. Para mantenernos establecidos en justicia, en rectitud, para que estemos lejos de opresión, para que el terror, el pánico no se apodere de nosotros, nos es necesario crecer en el temor de Dios. Repito, la única manera de eliminar el temor al hombre, el temor a las circunstancias, el temor a la muerte, es crecer en el temor de Dios. Por eso ese tema es sumamente importante. De allí la necesidad de pedirle al Señor, Padre, quiero conocer y caminar en el temor de Dios. Enséñame y guíame en este camino que me conduce a ti. En otra ocasión Jesús dijo, Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús. El apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue el instrumento humano, pero el contenido es de Dios. Segundo de Timoteo 2, versos 12 al 14. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchos no ven con seriedad estas palabras de Jesús. Cuando somos infieles, y lo somos, el Señor nos lleva a arrepentirnos, le pedimos perdón, Él nos limpia y seguimos adelante. Pero el negarlo a Él tendrá consecuencias funestas. Hay que crecer en el temor de Dios. Fíjense qué curioso, el temor del hombre, el temor de las circunstancias, el temor de perder la vida. ¿Oyeron? Los tres tipos de temor. Temor al hombre, temor de las circunstancias, temor de perder la vida. Nos lleva al pecado.
y nos aleja de Dios. Eso es tan importante que lo voy a repetir. El temor del hombre, el temor de las circunstancias, el temor de perder la vida nos lleva al pecado y nos aleja de Dios. En cambio, el temor de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Son dos opuestos. Tú escoges. O creces en el temor de Dios, o el temor del hombre, el temor de las circunstancias, el temor de perder la vida estará gobernando tu vida. Y al final puede estar poniendo en riesgo muchas cosas espirituales. Esa es la razón que estamos tratando ese tema hoy. Y hoy es apenas el inicio. Hay textos que son tan reveladores en la palabra. Este otro. Isaías 33, 5 y 6. Y yo no voy a entrar en una explicación exegética. No. Yo voy a resaltar lo que tiene que ver con nuestro tema. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. El verso 6, ese es mi énfasis. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Es la Reina Valera. Ahora leo en la Nueva Versión Internacional. Exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Ahora observen, en medio de todos esos aspectos mencionados en ese texto, el que se destaca como un tesoro es nada más, nada menos como el temor de Dios. Leímos, el texto relaciona el temor de Dios con justicia, rectitud, sabiduría y conocimiento. El temor de Dios producirá en el creyente una mayor rendición al Señor, lo que generará crecimiento en santidad, en humildad, en hacer la voluntad de Dios y crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios. ¿Te parece poca cosa lo que produce el temor de Dios? Te lo repito, el temor de Dios producirá en el creyente, en el Hijo de Dios, una mayor rendición al Señor. Esa es lo básico. Ese temor de Dios y su consecuente mayor rendición al Señor, porque ahora tú no quieres desagradar al Señor, tú empiezas a querer agradarlo en todo. ¿Eso qué va a producir? ¿Qué se va a ver en tu vida? Un crecimiento en santidad. Es decir, tú vas a separarte de todas aquellas cosas que no agradan al Señor. Y no es que eso va a ser compulsorio. La dejo, pero me gusta. No, ya ni siquiera te gusta eso. Ya no te gusta. Porque ¿dónde entra lo sano? Ya tú no quieres nada artificial. Crecimiento en santidad, en humildad. ¿Qué es humildad? Es reconocer que por nosotros mismos. Aquí en esta tierra podemos hacer muchas cosas. Sí, Dios nos dio habilidades, podemos hacerlo. Hay muchos que hacen grandiosas cosas, otros no tanto, pero todos tienen sus capacidades. Pero lo que queda, lo que permanece, lo que nos va a seguir en la otra vida, eso no se hace con recursos de aquí de la tierra. Es solo con lo que Dios da. Dios nos da y con lo que nos dio da, yo lo puedo hacer. Eso es lo que tiene valor para la eternidad. No es lo que tú haces con tus propias fuerzas, con tu propio conocimiento, con tu inteligencia. No, eso es terrenal. Entonces, crecer en humildad, ¿qué significa humildad? Eso, reconocer que sin Dios tú no puedes hacer absolutamente nada que agrade a Dios. Pero son cosas buenas, sí, buenas, y ayudan a los que estén alrededor, tal vez, claro que sí. Pero eso no cuenta para Dios. Un día entenderás todo eso. Temor de Dios
te hará crecer en santidad, en humildad, en hacer la voluntad de Dios. En hacer la voluntad de Dios. Cuando tú puedes decir, sí, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y muchas veces la voluntad de Dios y la tuya serán antagónicas. Ahí es donde uno muestra la disposición que tiene con el Señor. Yo puedo decir, Señor, no me gusta, yo no quiero hacer tu voluntad, pero Señor, aunque no quiera, la voy a hacer, porque eso es lo que tú quieres. Esos son pasos de fe que vamos dando poquito a poquito. Y también vamos, con el temor de Dios y la mayor rendición, todo eso, vamos a crecer en el conocimiento y entendimiento de Dios. Eso es algo grande. No es solo conocerlo, también entenderlo. Entender por qué Él hace algo, porque hay un propósito, pero yo no tengo que saber cuál es el propósito. Me es suficiente saber que hay un propósito de parte de Dios para eso que ocurre. Y si hay un propósito y Dios es justo, yo estoy entendiendo. Todos esos factores uniéndose. Ahí lo repito, tan lindo es temor de Dios, mayor rendición, crecer en santidad, crecer en humildad, crecer en hacer la voluntad de Dios, crecer en conocimiento, entender de Dios. Todo eso se va uniendo. Y van abriendo un espacio muy grande en nosotros para que la gracia de Dios sobreabunde sobre estos hijos de Dios. Y cuando la gracia de Dios sobreabunda, ¿qué pasa? Eso nos guarda de pecar contra el Señor. Si usted se pone a ver la vida cristiana, siempre un punto te va llevando al otro. Y al final se hace varios círculos, tal vez concéntricos, pero que van aumentando en tamaño. Y cada día más perfectos unos y otros. Porque ¿quién es el que hace todo perfecto? Dios. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que yo tengo. Y todo comenzó cuando decidimos rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ahí empezó todo. Pueden pasar años, pero el Señor hace. Y va a depender de la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Ahora piensen esto. ¿Qué es lo más grande que vemos en Dios? Usualmente, eso a todos nos pasa, nos pasó. Lo más grande que vemos en Dios es el amor hacia nosotros y el amor de Dios a los perdidos. Perdidos, ¿por qué? Porque perdieron el rumbo, ya no tienen rumbo de cómo salvarse. Y eso es correcto. Pero en el amor de Dios se incluye algo más. Hay dos aspectos claves que nosotros deberíamos tenerlos muy en cuenta. Yo no siempre vi eso. Yo empecé a verlo, pero no fue desde un comienzo. No se puede amar a Dios realmente si no hay temor de Dios en el corazón. Y no se puede tener temor de Dios hasta que lo amemos. Parece una contradicción, una paradoja. Repito, no se puede amar a Dios realmente si no hay temor de Dios en el corazón. Y no se puede tener temor de Dios hasta que lo amemos. En otras palabras, en la medida que empecemos a amar a Dios, guardar su palabra, el temor de Dios irá surgiendo en nosotros. De allí en adelante, a más amor, más temor de Dios. A menos amor a Dios, menos temor de Dios en nosotros. Entonces, observa tu vida, ponte a examinar tu vida. Si en tu vida hay temor de Dios. Porque muchas veces nosotros asumimos que amamos a Dios, porque lo decimos de boca, pero nuestras acciones lo desdicen. Nuestras acciones muestran todo lo contrario. El temor de Dios no se logra entendiéndolo mentalmente. No es un entendimiento mental. Se logra cuando, por la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa gracia, verdad? Favor inmerecido. Por la gracia de Dios y nuestra obediencia al Señor, ese temor de Dios va siendo sellado, grabado en nuestro interior. Y cuando buscamos eso en la Biblia, donde vemos de una manera muy clara de dónde viene ese temor de Dios. El temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios.
¿De veras? Y sí, te lo pruebo en Isaías 11, versos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, aquí está hablando de Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ahora ponga atención a lo que viene, y vaya contando. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, y el sexto, de temor de Dios. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. Fíjense, Dios desea, el Señor desea que en sus hijos haya temor de Dios. Porque todo esto debe aparecer, dar, manifestarse en nuestras vidas: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios. En la medida que nosotros vamos rindiendo nuestra vida al Señor, a mayor rendición, hablamos de eso, mayor temor de Dios, mayor muchas cosas que Dios hace en nosotros y que de repente se estancan. ¿Por qué? Porque nos está faltando el temor de Dios. El temor de Dios es como el broche que cierra todo lo demás. Sin eso, lo demás queda incompleto. Somos llevados al temor de Dios en la medida que queremos agradarle a Él. Y se lo demostramos buscando su presencia. Eso es otro factor clave. Porque mucha gente dice, no, yo quiero agradar al Señor. Y tú le estás buscando. Sí, de vez en cuando. Sí, a veces. No, yo oro todos los días. Pero son oraciones mecánicas. ¿Cómo? Tipo, Señor, bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice mi pareja, bendice mi gato, mi perro, bendice mis plantas, bendice. Esa es nuestra oración. O entonces, Señor, bendice al vecino, bendice no sé qué. No, la oración va mucho más allá. Pero esas son cosas que uno aprende directamente del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros si es que hemos nacido de nuevo. Ahora, comparto algo más. Todo lo que estoy haciendo es intentando hacerles entender la importancia del temor de Dios para que tú empieces a pedir a Dios. Que si lo tiene, que lo aumente. Y si no lo tiene, que empiece en tu vida. Jeremías 29, 10, 13. Son palabras del Señor cuando el pueblo de Dios, allá en el antiguo pacto, iba a ser llevado a Babilonia, cautivos. Y el Señor dice, porque así dijo Jehová, Jeremías 29, 10 al 13, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ellos iban a quedar cautivos por 70 años, 70. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, regresar a su nación. Y ahora viene una frase impresionante. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Independiente de todos los versículos, los 3 versículos anteriores, el 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Busca a Dios de todo tu corazón y lo va a hallar. Busca a Dios de todo tu corazón y te lo va a hallar. Aunque tú digas, Señor, yo no sé ni qué es buscarte a ti de todo corazón, pero lo que sea, yo quiero eso, Señor, yo quiero eso. Lo vas a hallar. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, el Señor dice, yo los voy a visitar, pero cuando se cumple el tiempo. No era tiempo. Entonces, cuando ellos estaban allá, la situación no debería estar muy buena, pero era parte de la voluntad de Dios para ellos. Fueron sacados, eso fue terrible lo que pasó, no voy a entrar aquí porque no es el propósito. Fueron llevados a Babilonia, 70 años allá cautivos. A mí lo que se me ocurrió, a Dios gracias,
fue hacer como una paráfrasis del versículo 10, acorde con nuestro entorno del siglo XXI. Y queda así. Porque así dice el Señor: conforme se vayan cumpliendo todas las cosas que aún deben darse, yo derramaré espíritu de arrepentimiento, de gracia y favor sobre los míos, despertando en ellos amor por mi palabra y el deseo de conocerme mucho más. Conforme se vayan cumpliendo todas las cosas que aún deben darse, yo derramaré espíritu de arrepentimiento, gracia y favor sobre los míos, despertando en ellos amor por mi palabra y el deseo de conocerme mucho más. Las cosas que se deben dar, eso ya no es la paráfrasis, se pondrán peores y aún más para la iglesia conforme pasen los días. Eso es profético, eso está escrito. Eso no es algo que alguien inventó, no. Es algo que Dios avisó hace miles de años y se está cumpliendo. Fíjense el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora yo pregunto, ¿qué esperaba el pueblo? Primero, esperaba que nunca fueran llevados cautivos, y fueron. Cuando están allá, están esperando que sean liberados pronto y que puedan regresar a su tierra. En cambio, ¿cuál fue el propósito de Dios? Tenerlos allá por 70 años. 70 años de cautividad. ¿Por qué? Ellos fueron llevados cautivos por dos razones. Ponga atención. Primera razón, y estoy hablando de una manera bastante somera. Ellos fueron llevados cautivos para que aprendieran a obedecer. Por ley, según la ley de Dios, ellos deberían trabajar la tierra 6 años. El 7º año no se trabajaba la tierra. Entonces el 6º año Dios lo prosperaba tanto que ellos tendrían provisión para el año 7º y para el año 8º. Porque en el año 8º es cuando vuelvan a sembrar para tener comida para el año 9º. Ellos deberían hacer cada 6 años, tener un año, dejar la tierra descansar. Pero no lo hicieron. Y por 7 décadas no lo hicieron. O sea, se pasaron 10 veces los 7 años y en todo ese tiempo ellos no habían dejado descansar la tierra. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ok, ustedes no dejaron descansar la tierra por 70 años, así que yo los voy a dejar allá en cautividad 70 años para que la tierra descanse. ¿Se dan cuenta? Ahí está la justicia de Dios. Ustedes no la dejaron descansar 70 años, ahora lo van a dejar a la fuerza porque yo los saco de tu tierra, los llevo a Babilonia y van a quedar allá. Y allá se quedaron 70 años. Esa fue la primera. La segunda razón, que fue la causa de la primera incluso, es que ellos habían caído en la idolatría. Y al caer en la idolatría, a dejar el verdadero Dios y a buscar cualquier otra cosa, ya ellos no tenían que obedecer a Dios, al único Dios verdadero. Ya desobedecían con tranquilidad. Por eso es que hicieron eso con la tierra. El de la tierra fue una consecuencia del primero. Y eso pasa mucho en nuestras vidas. Lo que vemos que nos sucede es consecuencia de una primera cosa. Busca delante de Dios cuál fue esa primera cosa. Porque a lo mejor necesitas arrepentirte de eso. Todavía ni lo has visto. El mantenerse en una vida de idolatría separado del único Dios verdadero los llevó a desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor con estas palabras del texto de Jeremías en el siglo XXI? Él nos está diciendo que todo nos irá bien, pero no según nuestra óptica. No. Y repito, el Señor no está diciéndonos que todo nos irá bien. Ese bien según nosotros creemos y tenemos la idea de lo que es bien. Y si así lo interpretamos, eso no significa que es lo dicho por el Señor. El Señor aquí lo que está diciendo es que por confiar en Él,
¿Y por qué yo voy a confiar en Él? Porque Él dice que tiene pensamientos de paz para nosotros. Ahora, esos pensamientos de paz que Dios tiene para nosotros es solamente cuando todo está bonito, el sol brilla, hay una brisa suave, hasta escuchamos pajaritos por ahí. No, que aún en tiempos tenebrosos también tendremos pensamientos de paz porque estaremos confiando en Él. La palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es clave desarrollar y crecer en la confianza en Dios. Eso es tener fe en Dios. Y nosotros somos incrédulos. Y muchas veces dicen, no, yo sí creo. No, tú creer es de boca, no es de corazón. La paz que experimentaremos en tiempos tenebrosos es por saber que nuestro Dios nunca desea el mal para nosotros, todo lo contrario. Y el Señor dice, para darte el fin que tú esperas. Ahora yo pregunto, ¿cuál fin espera un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo. No un hijastro o un sobrino, porque Dios no tiene nada de eso, es hijo. Un verdadero hijo. ¿Cuál es el fin? Pasar la eternidad con Cristo. Ese debe ser el fin de todo creyente. Pero nosotros estamos mirando la tierra, que vivamos 70, 80, 100 y pico de años, no importa. Vemos eso como nuestro móvil. Todo lo hacemos en función de la tierra y ya debemos dejar de mirar tanto a la tierra y empezar a mirar a la eternidad. Porque tú no puedes comparar la humanidad con lo que son 100 años, suponiéndose que viviera 100 años. Y es para ese fin, para poner en nosotros búsqueda de la eternidad con Cristo, que Dios trabaja en nosotros y nos hace pasarla confiando en Él, aún en situaciones extremadamente difíciles. Y cuando vivimos en su paz, pediremos conforme a su voluntad y tendremos lo pedido, porque Él nos oirá, cumpliéndose los versos 12 y 13 que de Jeremías 29. Repito los versos. Entonces me invocaréis. Entonces me llamarán y vendrán y orarán a mí. Y la palabra de Dios. Y yo los oiré. Si ustedes vienen, me invocan, oran, yo los voy a oír. Si ustedes me buscan, me van a hallar. ¿Y por qué me van a hallar? Porque me van a buscar de todo su corazón. Estamos en un tiempo determinante. Necesitamos buscar a Dios, buscar al Señor. Sus oídos aún están atentos a nuestro clamor. No perdamos el tiempo, no lo perdamos. Otro texto significativo también es de Jeremías 32, versos 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y, subrayado, pondré mi temor en el corazón de ellos, para, subrayado, que no se aparten de mí. Sin temor de Dios nos apartamos de Dios. El temor de Dios no nos permite apartarnos de Él. Y según ese texto, que también estoy pasando bien rápido, el temor de Dios en nosotros favorece a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos. El temor de Dios es lo que nos lleva a no apartarnos de Dios. El temor de Dios es lo que nos hace honrar, reverenciar y respetarlo a Él y todo lo suyo. Hay un pasaje, una vivencia en las Escrituras que nosotros debemos poner mucha atención a eso. Eso ocurre allá atrás, cuando todavía estaban ellos en el desierto. Y el Señor dejó órdenes de cómo tratar las cosas del santuario. Estoy en Levítico 10, 1 al 3.
Pero entonces 2 hijos de Aarón, Aarón era el sumo sacerdote y los hijos eran los sacerdotes. Ellos tomaron su incensario, pusieron en ellos fuego extraño, lo llama. Fuego extraño en el sentido que eso no era de Dios. Ellos inventaron eso de su cabeza y lo fueron a ofrecer a Dios. Dios nunca los había mandado a hacer eso. ¿Y qué pasó? Salió fuego y los quemó y murieron allí. Entonces Dios le habla a Moisés para que le diga algo a Aarón. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dios hablando: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ok. Ahora, yo los voy a leer esa última, es el versículo 3, pero su parte B. De nuevo en la Reina Valera: en los que a mí se acercan me santificaré, y en el presencia de todo el pueblo seré glorificado. La Nueva Versión Internacional: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Palabras de Dios para todos. Los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Fíjense. Nadab y Abiú no honraron a Dios y Dios los mató. Wow. ¿Por qué los mató? Porque ahí estaba presente la gloria de Dios. Muy real la gloria de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que llegar a su presencia con respeto, con reverencia, dándole honra a Dios. Eso es lo que significa ese texto. Y cuando hacemos eso, los demás lo ven y aprenden lo mismo. Es como en la casa. Si tú te sientas a la mesa y comes correctamente, tus hijos aprenden lo mismo. Pero si tú no lo haces correctamente, tus hijos salen igualito a ti. Por eso que el Señor dice: en los que a mí se acercan, en los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Fíjense, todo servidor del eterno Dios, el único Dios verdadero, necesita evidenciar el temor de Dios en su vida. Una cita más. Levítico 19:30. Reina Valera: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Ese es Dios hablando. NBI, Nueva Versión Internacional: observen mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Traducción en lenguaje actual: respeten el día de descanso y respeten también mi santuario. Eso es Dios hablando. Aquí no está hablando de cualquier persona, no, es Dios que está hablando. Donde el Señor es reverenciado, su presencia se manifiesta. Donde su presencia se manifiesta, las necesidades de los presentes son suplidas, de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a la tuya. Ya hemos encontrado entonces la respuesta del por qué no hay más manifestaciones de Dios en las reuniones de sus hijos. ¿Por qué no vemos más necesidades suplidas? Y sobre ese punto hay que tener algo muy, muy claro. Cada vez que un grupo de creyentes se reúne con el propósito específico de servir, de ministrar en el nombre del Señor, entiéndase, en un culto, en una reunión de práctica de alabanza, en una prédica o una enseñanza, aún un día de limpieza en el templo o un día de campo como iglesia, allí debe estar presente el temor de Dios, la reverencia al Señor, el respeto a nuestro Dios. En todo lo que hagamos debemos tener Dios en cuenta, y mucho más en todas aquellas cosas que están directamente ligadas al Señor. La única salvedad que puedo hacer aquí, que no es lo mismo una reunión social donde llegan personas no convertidas que una reunión
no convertidas o aquellas que están muy verdes todavía, que una reunión con el único propósito de honrar a Dios, de extender el reino de Dios. De nosotros, los cristianos, los creyentes, se espera que nuestras actitudes y acciones honren a Dios, temor de Dios, en cualquier lugar donde estemos. La Iglesia de Cristo está formada, compuesta por los embajadores de Cristo. Eso dice Pablo en una de sus cartas a los Corintios. Si los embajadores en nombre de Cristo no lo representan, mostrando temor de Dios en sus vidas, ¿cómo estará la Iglesia de Cristo? Hablando de temor de Dios, ¿dónde se espera que haya mayor respeto, mayor reverencia a Dios? En reuniones cuyo propósito es tratar los asuntos del Señor. Y en este tipo de reuniones, ¿quién sería el responsable delante del Señor de que allí se guarde la reverencia a Dios? Ponga atención a eso. ¿Quién es el responsable de que se guarde la reverencia a Dios? ¿El obrero? ¿El encargado? ¿El que dirige la reunión? Y de ese tópico surge una interrogante muy sugestiva para que piensen muchos. En todos tus años de asistencia a eventos cristianos, ya sea en tu iglesia o en una reunión hogareña, ¿honraste a Dios en todos estos lugares? Si eras el encargado, ¿permitiste que Dios fuera deshonrado por actitudes de alguno de los presentes? Recuerden, antes de la consideración que tengamos al ser humano, está la consideración a Dios. Tú no puedes poner ni una persona por encima de Dios. Primero es Dios, después todo lo demás. La corrección ante conductas indebidas dentro de un lugar donde Dios debe ser el centro, obviamente no se hará con mala actitud ni con palabras indebidas. No se corregirá a los demás con descomedimiento, pero eso no significa que no se hará la corrección. Eso no significa que se seguirá aceptando esa conducta, ya no. Estoy segura de que todos los que están aquí, ya yo lo hice, tendrán que arrepentirse y pedirle perdón a Dios por los desaires que le hiciste, aun cuando no sabías que eran desaires. Tú y yo, si tenemos la autoridad para ello, escuche bien, no debemos permitir que delante de nosotros Dios sea irrespetado. Si lo permitimos, estaremos siendo cómplices. Miren lo que dije. Si tenemos la autoridad para ello. Si tengo la autoridad, yo no puedo permitir que delante de mí Dios sea irrespetado. Si lo permito, estaré siendo cómplice de esta acción. Y si yo no fuera el responsable del evento y las personas están deshonrando a Dios, es preferible que nos retiremos. Porque no participemos de pecados ajenos. El hacer frente a estas verdades es parte de la preparación que el Señor está realizando en aquellos que se han puesto en sus manos. Viviremos muchas situaciones de ahora en adelante donde Dios estará cada día más siendo vituperado, insultado, vilipendiado, despreciado, y querrán obligarnos a hacer lo mismo. Solo el poder y la gracia de Dios nos podrá guardar para que nos caigamos en el temor del hombre por encima del temor de Dios. Y cierro con el Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. NTV, Nueva Traducción Viviente. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Palabra de Dios para todos. Todos ustedes respeten al Señor, porque nada les falta a los que lo respetan. Sin respeto, reverencia, temor de Dios, muchas cosas nos faltarán, según lo leído. Si has tratado como algo común lo que Dios llama santo, si has actuado con una actitud irreverente hacia las cosas de Dios,
Y si esta noche has sido convencido por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, ¿estás listos? ¿Estás listo para el arrepentimiento delante del Señor? ¿Qué tal si tomamos un tiempo para pedirle a Dios perdón por nuestra irreverencia y falta de entendimiento en nuestras acciones? Pidamos perdón al Señor y que Él nos siga mostrando las muchas veces que lo hemos deshonrado, las muchas veces cuando no hubo temor de Dios en nosotros. Traten ese asunto con el Señor. Tómate un tiempo para arrepentimiento. Padre, Tú has hablado, Señor, una vez más. Y todo eso yo lo veo como parte de esa preparación que Tú, como un Padre bueno, excelente Padre, esté preparando a Tus hijos, Señor, para poder enfrentar todo lo que venga y que seamos hallados dignos cuando Tú vengas por nosotros. Dios, yo clamo, Señor, que todo el que escuche ese mensaje, su corazón sea tocado, transformado, cambiado, y empiece, Señor, en cada vida una nueva descubierta de quién eres Tú, de qué haces Tú, Señor, cada vez que un corazón rendido, un corazón que reconoce que Tú eres Dios sobre todas las cosas, que Tú eres el soberano, Señor, el supremo Dios, el creador, el que está muy arriba de nosotros. Padre, que nosotros con esa actitud correcta nos acerquemos a Ti, sabiendo, mi Señor, que Tus ojos se pasean por toda la tierra, buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto, un corazón que tiembla delante de Ti, para mostrar Tu gloria, Tu gracia y Tu poder sobre esta vida. Señor, que Tú seas reverenciado y levantado muy en alto. En Cristo Jesús, toca cada corazón, Señor, que todos puedan tener un encuentro contigo y realmente llegar a ser parte de Tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.